Ya, entonces, el ejercicio 1 dice, considerando que KPM es válido y que el riesgo total se puede explicar de acuerdo con los parámetros del modelo de mercado, tenemos distintos activos o portafolios. Tenemos el activo libre de riesgo, el portafolio de mercado, Risky, Safety, Blizzard y WWE. Además se conoce la siguiente información. El portafolio Risky está compuesto en un 50% por una inversión en la cartera de mercado y un 50% del activo libre de riesgo. 2. La cartera Safety está conformada por un 60% del activo libre de riesgo, 10% en Blizzard y 30% en la WWE. 3. Todas las acciones y portafolios están en equilibrio de acuerdo con KPM. Ya, entonces tenemos que rellenar toda la información que nos falta. Ya, entonces, para empezar vamos a hacer quizás lo que es más intuitivo. Ya, entonces primero vamos a empezar con el activo libre de riesgo. Entonces, como es el activo libre de riesgo, su riesgo va a ser igual a 0. Vamos a tener un riesgo total igual a 0. Entonces también como no tiene riesgo, el riesgo sistemático y el específico también tienen que ser 0. 0 y 0. ¿Ya? Después, el beta del activo libre de riesgo también es 0. Tenemos que pensar que nosotros siempre vamos a decir que el activo libre de riesgo no tiene correlación con el mercado. ¿Ya? Y si lo queremos ver con la fórmula del KPM, que es RI igual a RF más el beta, RM menos RF, nosotros tenemos que RF es nuestra variable independiente, o sea, no tiene ninguna relación con el mercado. Por lo tanto, su beta también es 0. ¿Ya? ¿Qué más? Después, el portafolio de mercado. El portafolio de mercado nosotros decimos que va a tener todos los activos de la economía. ¿Ya? Entonces, como tiene todos los activos de la economía, va a implicar al tiro de que, de que de que sí o sí va a estar perfectamente diversificado, por lo tanto el riesgo específico va a ser igual a 0. Entonces no va a tener riesgo específico. ¿Y qué más podríamos hacer? Nosotros tenemos la desviación estándar del portafolio de mercado. Entonces, ¿qué podríamos hacer con eso? Si tenemos la desviación estándar, podríamos sacar perfectamente la varianza, que vendría siendo el riesgo total. ¿Ya? Entonces, lo voy anotando acá. Queremos sacar riesgo total del portafolio de mercado. Oye, tengo una pregunta. ¿El portafolio de mercado siempre va a estar diversificado o lo más diversificado posible? Sí, o sea, si nosotros lo vemos en la teoría, el portafolio de mercado siempre va a estar perfectamente diversificado, por lo tanto el riesgo específico es 0. Si nos vamos a la realidad, eso no va a pasar, porque no tenemos ningún portafolio que incluya todos los activos que realmente hay en la economía, ¿cachai? Y este portafolio de mercado vendría siendo que es tangente a la LMC, ¿o no? Claro. Ya, perfecto. Entonces, tenemos que vamos a sacar el riesgo total, por lo tanto nosotros necesitamos, como es el riesgo total, necesitamos la varianza, por lo tanto como tenemos la desviación estándar, vamos a hacer 0,3 elevado a 2, y eso nos va a dar 0,09. Por lo tanto el riesgo total va a ser 0,09. ¿Ya? Y eso va a implicar, por lo tanto, si el riesgo específico es 0, no nos queda nada más que decir que, por lo tanto, el riesgo sistemático también va a ser 0,09. ¿Cuál es el beta del portafolio de mercado? ¿Alguien sabe? 1, exacto. ¿Ya? El beta del portafolio de mercado siempre va a ser igual a 1. Entonces acordémonos que nos mide el beta. El beta nos mide la sensibilidad del activo con respecto al mercado. Por lo tanto,
si estamos viendo cuál es la sensibilidad del mercado con respecto al mercado, claramente va a ser igual a 1. Si el portafolio de mercado aumenta, el portafolio de mercado B también va a aumentar. Por eso se mueven exactamente iguales. ¿Ya? Después, algo que me faltó, la desviación estándar del activo del libre de riesgo, por lo tanto también va a ser 0. Si tenemos que el riesgo total es 0, ya, si nosotros sacamos la raíz del riesgo total, no va a dar también 0. Por lo tanto, acá tendríamos 0. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar el retorno del portafolio de mercado. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que tomar el portafolio risky. Entonces, ¿qué nos está diciendo risky? Están diciendo que está compuesto por un 50% de la cartera de mercado, con el portafolio de mercado, y un 50% del activo libre de riesgo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que el retorno de risky va a ser igual al porcentaje que tenga invertido en el activo libre de riesgo por el activo libre de riesgo ya más lo que yo tenga invertido en el mercado por el retorno del mercado. ¿Ya? Este es para el caso de risky. Entonces, el retorno esperado vendría siendo un 20%. Nos dicen que tiene invertido en el activo libre de riesgo un 50%. RF, me lo están dando acá, es un 3%. Después en el mercado tiene invertido un 50%. Y RM no lo sabemos. ¿Ya? Pero tenemos todos los datos para poder despejar. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar que RM va a ser igual a un 37%. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, perfecto. Ya. Entonces, vamos a ver ahora con los datos que tenemos, ya lo que podríamos hacer ahora, si nos fijamos en la desviación estándar, ya completamos el del activo libre de riesgo y además completamos el del mercado. O sea, el del mercado ya me lo daban, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, también me están dando el de Blizzard, ¿ya? Y eso implica que yo lo que podría hacer ahora es sacar el riesgo total de Blizzard, ¿ya? Entonces, voy a anotar acá. Claramente esto tiene más de un camino para poder resolverlo, ¿ya? Me pueden seguir el que quieran, pero este es uno. Entonces vamos a calcular el riesgo total de Blizzard. Entonces, nos están dando la desviación estándar y nosotros queremos el riesgo total. Por lo tanto, nosotros necesitamos sigma cuadrado, por lo tanto vendría siendo 0,5 al cuadrado. 0,5 al cuadrado y eso nos daría 0,25. Y lo ponemos acá. ¿Qué más? Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar el retorno esperado de safety. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos el beta, ya tenemos RF y tenemos RM, por lo tanto podemos ocupar KPM y también nos va a salir relativamente fácil. ¿Ya? Entonces, retorno esperado de Blizzard. Usamos KPM. Ya, entonces el retorno esperado no lo sabemos. RF me dicen que es un 3%. Ya lo saqué de aquí. Después el beta de safety es 0,51.
me están dando acá, 0,51. RM lo habíamos calculado, era un 37%, y RF un 3%. Entonces, eso nos da un 20,34%. 20,34%. Después podemos hacer lo mismo con Blizzard. Ya, si ustedes se fijan, también tenemos su beta, por lo tanto, también va a ser fácil de calcular. Entonces, wait, entonces me equivoqué, estábamos calculando el de safety, entonces acá está mal. Safety, y ahora sí. Retorno esperado de Blizzard. Entonces, retorno esperado, tenemos que RF es un 3%, su beta es un 0,9%, RM es un 37% y RF es un 3%. Por lo tanto, esto nos da un 33,6%. 33,6%. ¿Me van siguiendo o alguien se ha perdido? No, todo, perfecto. Muy perfecto. Ya, entonces, ahora vamos a tener que hacer el proceso inverso, porque por ejemplo en Risky me están dando el retorno esperado, pero no me están dando el beta, ya, pero igual podemos usar KPM, ya, y podemos despejar. Entonces, vamos a sacar el beta de Risky. Entonces, el retorno esperado me están diciendo que es un 20%. 20%, RF es un 3%, el beta no lo sabemos, es el 37% menos el 3%. Entonces ahí podemos despejar y nos daría que el beta es igual a 0,5. Acá, 0,5. Luego, ya para completar ahora los retornos esperados, voy a sacar el de WWE. Ya, entonces para eso tenemos que leer esta nota 2 que nos están dando. La cartera safety está conformada por un 60% en el activo libre de riesgo, ya entonces nosotros ya sabemos cuál es el retorno libre de riesgo, 10% en Blizzard, entonces ya sabemos cuál es el retorno de Blizzard, y 30% en la WWE, ¿ya? Y ese es el retorno que no sabemos, ¿ya? Entonces, voy a poner acá, retorno de WWE. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos están diciendo? La cartera de safety, por lo tanto, el retorno de safety va a estar dado por un 60% del activo libre de riesgo, entonces 60% por un 3%, que es RF, más un 10% en Blizzard, entonces está invirtiendo un 10%, y el retorno de Blizzard ya sabemos que es 33,6%, y un 30% en la WWE. Entonces, 30% por el retorno de la WWE. ¿Ya? Y el retorno de safety, nosotros ya lo sabemos. Ya sabemos nosotros que es un 20,34%.
Entonces, ahí sí solamente nos queda una incógnita, que es lo que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo despejamos, el retorno esperado de la WE nos va a dar que es igual a un 50,6%. Ahí. Entonces, ahora teniendo el retorno de la WWE, lo que podemos hacer es calcular el beta. Entonces, beta WE. Ya, entonces tendríamos el retorno, que es un 50,6%. Esto tiene que ser igual a RF, que es un 3, más el beta, que es la incógnita, por 37%, que es RM, menos 3%, que es RF. Entonces ahí el beta nos vendría dando un 1,4. Perfecto. Ya. ¿Qué otros procesos serían por ahora relativamente fáciles? Si ustedes se fijan en safety, me están dando el riesgo total, me están diciendo que es 0,04, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo podría hacer al tiro es calcular la desviación estándar, ¿ya? Entonces, la desviación estándar de safety, ya yo necesito simplemente sigma, por lo tanto lo que tengo que hacer es 0,04 a la raíz de 0,04. Y eso nos vendría dando 0,2. 0,2. Ya. ¿Quién me podría decir cómo podría sacar el... cómo podría sacar los riesgos de risky? Acá, necesito estos datos. ¿Quién me podría decir eso? ¿Cómo lo podría sacar? Cualquiera, el sistemático, el específico o el total. Entonces le damos la nota 1. Me dice el portafolio risky está compuesto un 50% por una inversión en la cartera de mercado y un 50% del activo libre de riesgo. ¿Ya? Entonces ahí ya me están dando una señal de que algo pasa ahí. Risky está compuesto por libre de riesgo y de mercado. Por lo tanto, ¿tiene riesgo específico? No. No, no tiene. Entonces, su riesgo específico va a ser 0. Ya, entonces mucho ojo con eso. Cuando le estén diciendo que un portafolio es una combinación de libre de riesgo y de mercado, automáticamente ustedes ya saben que eso es 0. ¿Ya? Entonces, vamos a volver ahora a hacer los cálculos porque el riesgo sistemático sí lo vamos a tener que calcular. ¿Ya? Entonces, voy para acá. Entonces, yo le había puesto que el riesgo total al final de un activo va a estar dando por su riesgo del activo con el mercado más el riesgo específico. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá se podría descomprimir y sería el beta al cuadrado por la desviación estándar de los retornos del mercado más el específico. ¿Ya? Entonces, en este caso, risky no tiene riesgo específico. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos el beta y tenemos este dato, lo podemos calcular el sistemático perfectamente. Acá les voy a poner que este es el riesgo sistemático. Sistemático. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuánto es el beta de risky. Es 0,5. ¿Ya? Y después el riesgo del mercado es 0,09.
Ya, entonces vendría siendo 0,5 al cuadrado por 0,09. Y eso nos va a dar 0,0225. Y ahí sacamos el riesgo sistemático. Cero coma 0,0225. Ya, por lo tanto, el total, como nosotros no tenemos riesgo específico, va a ser exactamente lo mismo. ¿Podríais bajar un poco los cálculos que hiciste? Sí, ahí. Ya, entonces en este, bueno, acá estábamos hablando de risky, ¿ya? Entonces en risky tampoco tenemos la desviación estándar, ¿ya? Entonces nosotros habíamos planteado entonces que el riesgo total era igual a 0,0225, y el riesgo total nosotros lo medimos como la varianza, ¿ya? Pero la desviación estándar tampoco la están dando, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué podríamos hacer? Aplicamos la raíz. Entonces 0,0225, y esto nos daría que la desviación estándar es 0,15. Entonces eso también lo vamos a poder completar. Acá. 0,15. Y vuelvo para que puedan copiar. ¿Podríais volver un segundito a la práctica que calculaste el beta de WWE? Por favor. Beta, acá. Gracias. De nada. Ya. Entonces, ¿qué más vamos a sacar? Entonces ahora, como ya conocemos la fórmula del riesgo sistemático, ¿ya? Que es beta cuadrado por la varianza de los retornos del mercado, podemos calcular el de safety y podemos calcular el de Blizzard, ¿ya? Entonces, me faltó... Ah, no, mentira. Entonces, vamos primero con el riesgo sistemático de safety. Riesgo sistemático de safety. Entonces, sorry si soy muy repetitiva para poner las fórmulas, pero yo creo que es la mejor fórmula para que se las memoricen. Entonces, beta al cuadrado de safety tenemos que es un 0,51, ya que es el que están dando acá. 0,51 al cuadrado, ¿ya? Y la varianza del mercado, de los retornos del mercado, era 0,09. Por lo tanto, esto nos da 0,23409. Cero coma 23409. Ya, entonces, si ustedes se fijan ahora, en safety ya tenemos el total, tenemos el sistemático, ya, y como nosotros sabemos que el total es sistemático más específico, podemos sacar ahora el específico, que sería la incógnita. Por lo tanto, esto nos daría 0,010,591.
¿Alguien me puede ayudar con ese cálculo del específico? Porque no sé si es 0,016 o 0,010. A ver. Me dio 16. 16, ya. Ah. 0,16591. Entonces vamos ahora lo mismo, pero con Blizzard. Entonces, riesgo sistemático de Blizzard. Entonces, beta al cuadrado por, es el beta de Blizzard, tenemos que es 0,9. Entonces tendríamos 0,9 al cuadrado, 0,9 al cuadrado por 0,09. Y eso nos va a dar 0,0729. Ese sería No, el riesgo. espérame. En el riesgo específico del safety, ¿cómo lo sacaron? Lo saqué, si teníamos el total y sacamos el sistemático, podemos despejar el específico, ¿cachai? Porque el riesgo total es igual a sistemático más específico. ¿Cachai? Sí, es que no me dio eso, pero bueno. Quizás lo hice. 0,04, mucho más chico que 0,23. Te quedaría negativo. La cagó, espera. Si así la suma no te da 0,04. A ver, 0,04. Pero eso era porque la respuesta era 0,023, no 0,23. Claro, ahí está. Ahí sí calzaría. Claro, ahí está. Hay algo que no me está calzando. Gracias. 0,023409. Y este era 0,0225. Ahí sí. Toda la razón. Ya. ¿Y acá lo puse bien el cálculo? No. 0,023409. Ahí está. Ya, entonces, riesgo sistemático de Blizzard, ¿lo anotamos? No. 0,0729. 0,0729. Ya, entonces ahí podemos hacer lo mismo, que sería calcular el riesgo específico. Y en ese caso nos da 0,1771. Ya, y por último, podemos también sacar el riesgo específico, o sea, el riesgo sistemático de WWE. Entonces vamos a tener riesgo sistemático de WWE. Vamos a tener de nuevo beta al cuadrado por la desviación estándar de los retornos del mercado. El beta de la WWE es 1,4. 1,4 al cuadrado y por 0,09. Y eso nos vendría dando 0,1764. 0,1764. Ya, por lo tanto ahí sumamos el sistemático más el específico y nos vendría dando 0,3627. Entonces, finalmente, teniendo el riesgo total, podemos sacar la desviación estándar.
Veamos desviación estándar de la WWE. $26.27. Y esto nos da aprox 0,6. Ya, entonces ahí completamos la tabla. No sé si les quedó alguna duda, algún concepto que no les quede muy claro. ¿No? No, pero yo tengo una pequeña duda. Dime. Y entonces, la rentabilidad la vamos a poder calcular tanto mediante la fórmula del KPM, si no me equivoco. Sí, Y además también lo podemos calcular ponderando la rentabilidad que tiene en lo que yo invertí en libre riesgo y que posee riesgo. Y, perdón. Ya, entonces entiendo. todo va a depender de los datos que tú tengáis. Y algo que nosotros no aplicamos en este ejercicio particularmente, pero tú puedes hacer lo mismo con el beta. Entonces, el beta de un portafolio va a ser igual a la ponderación de los betas que lo compongan, ¿cachai? Entonces, no sé, pues si te están diciendo los betas de distintos activos y te dicen que hay un portafolio y que tienen distintas ponderaciones en esos activos, tú puedes sacar el beta del portafolio a través de las ponderaciones, ¿cachai? Ya, buenísimo. Eso. Entonces, ¿Cuánto era el riesgo total del WWE? 0,3627. A mí me da 0,36 solo. Tiene 27. ¿Les da como cerrado? Sí, cerrado. A ver. Sí, me da cerrado. Qué raro. Quizá en otro yo dejé como todos los decimales y ahí me dio distinto, pero claro, ahí daría 0, Porque ahí calza que la desviación estándar sea 0,6. sí, pues, ya, perfecto. 0,36. Entonces acá también lo voy a borrar. Ya, Perfecto. ahí sí. Esto sí vale a 0,6. Perfecto. Entonces ahí estaríamos. Entonces, como recomendación, como les dije antes, les recomiendo mucho hacer el material de estudio, hacerlo con tiempo, porque sí o sí les van a surgir dudas. Y eso, éxito con el estudio. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, te pasaste. Que estés bien. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, gracias. Chao.